Hay una tristeza peculiar que no nace del abandono, ni de traiciones, ni de rupturas explícitas, sino de algo mucho más silencioso, más íntimo, más difícil de rastrear. La convicción profunda, incrustada en la identidad, de que no se merece amor. No porque la vida tenga probado lo contrario, sino porque el propio cerebro aprendió, muchas veces sin que la persona se diera cuenta, a interpretar el afecto como un territorio peligroso. La neurociencia afectiva demuestra que quienes crecieron con vínculos inseguros desarrollan una hiperactivación en áreas relacionadas con la amenaza social. Para estas personas, el cariño no es un abrigo cálido, sino una luz fuerte que podría revelar todas las imperfecciones que intentaron esconder por años. Por eso, cuando alguien les ofrece amor, su cuerpo no responde con alivio, responde con alerta. Este patrón no aparece de un día para otro. Surge de experiencias tempranas que enseñaron al niño que su valor dependía de comportamientos específicos, de silencios obedientes, de méritos incansables. En muchos casos, el amor se ofrecía condicionado. Te quiero si te portas bien. Te quiero si no das problemas. Te quiero si no me complicas la vida. Y cuando el amor se presenta con cláusulas, el cerebro infantil aprende a asociarlo con esfuerzo y no con acogida. Esa asociación persiste años después, incluso en la adultez, como un eco neurológico que transforma cada gesto afectivo en una especie de examen. No sienten que están siendo amados, sienten que están siendo evaluados. La psicología del apego explica que la falta de consistencia emocional es una de las experiencias más desorientadoras para la mente humana. Cuando el cariño aparece y desaparece sin aviso, cuando depende del humor del otro o de circunstancias externas, la persona desarrolla un sistema de defensa paradójico. Busca amor, pero teme recibirlo. Lo desea, pero lo rechaza. Lo anhela, pero desconfía de él. Es como si hubiera aprendido a respirar en ambientes con poco oxígeno emocional. Y al entrar en un espacio donde hay abundancia afectiva, el cuerpo simplemente no sabe qué hacer. El amor se siente excesivo, invasivo, sospechoso. Y entonces surge la convicción devastadora. Algo en mí debe estar roto, por eso no merezco esto. Pero estas raíces invisibles no solo nacen de la relación con figuras de cuidado, también se alimentan de pequeñas experiencias traumáticas que parecen insignificantes a simple vista, pero que dejan marcas profundas en el desarrollo emocional. Una frase dura en el momento equivocado, un gesto de impaciencia cuando la crianza buscaba consuelo, un silencio que pesó más que cualquier grito. Cada uno de esos momentos se convierte en un hilo que, con el tiempo, forma un tejido rígido alrededor de la autoestima. Y cuando el cerebro se acostumbra a la narrativa de que el amor duele, o de que nunca llega, o de que siempre exige demasiado, la persona empieza a protegerse de él incluso antes de sentirlo. La neurobiología demuestra que el cerebro humano prefiere la previsibilidad a la felicidad. Esto significa que alguien que creció sin amor estable puede sentir más seguridad en relaciones frías que en relaciones genuinamente afectivas. El amor constante provoca un ruido interno, una contradicción entre lo que se siente y lo que la memoria emocional insiste en repetir. Por eso, cuando alguien les dice «te quiero», muchos sienten una incomodidad que no pueden explicar. No es que no crean en la frase, es que su cuerpo no sabe dónde colocarla. No tienen un espacio interno donde esa expresión encaje sin generar conflicto. Y aquí aparece el primer gran síntoma filosófico de este patrón. La persona se percibe como una excepción a la regla del amor humano. Siente que el mundo está lleno de gente digna de cariño, pero que ella pertenece a una categoría aparte, una categoría hecha de fallas, excesos, insuficiencias, sombras que nadie debería conocer. Es como si hubiera construido una identidad alrededor de la idea de que hay algo inherentemente equivocado en su esencia, algo que los demás no ven al principio, pero que eventualmente descubrirán. Y ese temor, ese presentimiento de ser desenmascarado, hace que la persona rechace el amor antes de que el amor tenga tiempo de rechazarla a ella. Las investigaciones de la Universidad de Toronto llaman a este fenómeno autonegación anticipada, la tendencia a renunciar al afecto antes de que la mente tenga que lidiar con la posibilidad de perderlo más adelante. Es como si el dolor imaginado fuera menos aterrador que el dolor potencial. Por eso, cuando alguien ofrece cariño, el cerebro activa inmediatamente mecanismos de protección. Cuestionar la intención, minimizar la importancia, evitar la intimidad, cancelar cualquier gesto que parezca demasiado vulnerable. No porque no quieran amor, sino porque aprendieron que no sobrevivirían a perderlo. Y lo inquietante es que, cuanto más tiempo vive una persona bajo esta lógica, más firme se vuelve la convicción de que el problema está en ella. No ve sus heridas como heridas, sino como características
Cree que la falta de amor es un reflejo de su valor y no de su historia. Y así, sin que nadie lo note, el cerebro empieza a construir una narrativa interna donde la persona no es capaz de ser amada, no por falta de oportunidades, sino por falta de merecimiento. Como si el amor fuera un premio que otros ganan y ella no. Pero es justamente en este punto, cuando la experiencia, la memoria y la neurobiología parecen unir fuerzas para convencer a alguien de que no merece amor, donde comienza a formarse una grieta, un pequeño espacio de duda que abrirá camino al siguiente capítulo. ¿Y si nunca fue falta de merecimiento, sino falta de aprendizado emocional? No siempre es evidente, de hecho, casi nunca lo es. Porque quienes creen, en lo más profundo, que no merecen ser amados, no lo dicen en voz alta, no escriben sobre ello ni lo confiesan a los demás, no llevan un cartel que diga «no soy digno de amor». Lo cargan en la forma en que caminan, en la manera en que desvían la mirada cuando alguien se acerca demasiado, en los silencios que se alargan justo cuando el afecto intenta entrar. Es un lenguaje silencioso, hecho de gestos, hábitos y patrones mentales que, a simple vista, parecen parte de la personalidad, pero que en realidad son síntomas de una negación mucho más antigua y estructural. La autonegación afectiva no grita, susurra, pero el que sabe escuchar puede reconocerla desde los primeros segundos. El primer signo suele aparecer en forma de incomodidad emocional frente a los cumplidos más simples. No se trata solo de no saber aceptarlos, sino de sentir una especie de disonancia interna, como si algo dentro dijera, esto no es para mí. El cumplido activa una alerta. Y no importa cuán genuino sea, cuán sincero suene, la mente lo filtra, lo diluye, lo cuestiona. Según investigaciones de la Universidad de Heidelberg, el cerebro de las personas con baja autoestima afectiva responde a frases amorosas con un patrón neuronal similar al que se activa ante una amenaza social. Es decir, lo que debería sentirse como un abrazo, se procesa como un empujón. Por eso, al recibir cariño, no hay alivio, hay ruido interno. El segundo signo es más conductual y se manifiesta en la forma en que la persona administra su cercanía emocional. Se acercan con cuidado, pero nunca del todo. Comparten fragmentos, pero nunca lo esencial. Permiten el vínculo, pero con límites tácitos que impiden el verdadero contacto. Es como si existiera una barrera invisible, una línea que ni ellos mismos entienden, pero que no pueden evitar dibujar. La relación se vuelve un campo minado de gestos contenidos. Aceptan la compañía, pero temen el apego. Buscan consuelo, pero evitan el desbordamiento emocional. Y cada vez que alguien intenta cruzar esa frontera, se activa un sistema de defensa sutil. Una broma, una distracción, un cambio de tema, todo menos mirar de frente. El afecto que duele más por lo que recuerda que por lo que promete. El tercer signo aparece en la forma en que la persona elige sus vínculos. Muchas veces, quienes no se sienten merecedores de amor terminan atraídos por personas emocionalmente indisponibles, frías o incluso hirientes. No porque busquen sufrir, sino porque inconscientemente esas relaciones confirman la narrativa interna. Esto es lo que puedo tener. Es una lógica perversa y dolorosa, pero profundamente coherente para quien fue condicionado a vincular el amor con la distancia o la exigencia. Estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona llaman a este patrón elección de espejo emocional, donde las personas buscan afuera lo que ya creen dentro, que el amor siempre viene con dolor, que nunca es suficiente, que nunca se queda. El cuarto signo, más profundo aún, es la dificultad para recibir cuidado sin sentir culpa. Cuando alguien los trata con ternura, les cuesta sostener esa experiencia sin sentirse incómodos o en deuda. No lo viven como algo natural, sino como algo que hay que retribuir rápidamente, como si el amor fuera una transacción y no un gesto libre. Y así, en lugar de disfrutar del vínculo, la persona se obsesiona con no ser demasiado, con no incomodar, con no necesitar demasiado. La Universidad de Kioto ha demostrado que esta autoexigencia relacional no solo agota al individuo, sino que reduce su capacidad de vinculación auténtica, porque lo obliga a operar desde el miedo al rechazo en vez de desde la disponibilidad emocional. El quinto signo es casi imperceptible, pero sumamente revelador. La persona suele hablar de sí misma en términos vagos, con una narrativa que evita el protagonismo emocional. No dicen quiero amor, dicen no sé si eso es para mí. No dicen me dolió, dicen ya pasó. No dicen yo necesito, dicen no es tan grave. Este lenguaje autoatenuado no es casual. Es una forma de existencia disminuida, una manera de estar en el mundo sin ocupar demasiado espacio, sin molestar, sin pedir más de lo necesario.
Porque quien no se cree digno de amor aprende a vivir en la superficie de los vínculos, flotando apenas, sin entregarse nunca del todo, para no correr el riesgo de ser rechazado por completo. Y el sexto signo, tal vez el más crudo, es la facilidad con la que estas personas renuncian al amor antes de dar una batalla real por él. Les cuesta sostener el deseo, reclamar el espacio, insistir en el vínculo. No porque no amen, sino porque sienten que pedir afecto los pone en una posición de debilidad moral. Y así se van antes de que los echen, se alejan antes de que los olviden, se esconden antes de que los conozcan de verdad. Y al hacerlo, confirman, una vez más, la profecía que les habita el pecho. Nadie se queda, porque yo no valgo que se queden. Pero estos signos, aunque duros, también son puertas, porque reconocerlos no es una sentencia, es un inicio, un mapa. Una brújula hacia una pregunta que marca el comienzo de todo lo que viene. ¿Cómo cambiar una vida entera construida en torno a la idea de no merecer amor? Todo empieza con una incomodidad que parece pasajera. Un no sé por qué me cuesta recibir cariño. Un me siento raro cuando me dicen cosas lindas. Son frases que suenan inofensivas, pero que en realidad marcan la entrada a un camino que, si no se interrumpe, avanza como un río subterráneo que va erosionando lentamente la identidad emocional de quien lo habita. Porque nadie nace creyendo que no merece amor. Es una idea que se instala con lentitud, como una sombra que primero apenas roza el borde del pensamiento y luego lo invade por completo. Y es justamente esa progresión tan sutil lo que la hace tan peligrosa, porque cuando te das cuenta ya no estás incómodo con el afecto. Estás convencido de que no te corresponde. Esta evolución no sigue una línea recta, se mueve en espiral, comienza con la duda, una duda que a veces se confunde con modestia, y se transforma con el tiempo en una certeza silenciosa, la de que hay algo en ti que te hace menos digno de amor. Esta creencia, aunque irracional, es profundamente coherente dentro del universo emocional de quien la vive. La mente humana, explica la psicología cognitiva, prefiere una lógica dolorosa, pero conocida antes que enfrentar el caos de lo incierto. Así, cuando el amor llega, el cerebro busca razones para rechazarlo. No puede ser sincero, me va a dejar, me lo está diciendo por lástima. Y cada vez que alguien se acerca, se activa una cadena interna de pensamientos que no solo cuestionan al otro, sino que sabotean cualquier posibilidad de entrega. A medida que esta lógica se consolida, la persona empieza a hacer ajustes en su forma de relacionarse. Ya no busca vínculos que la nutran, sino relaciones que no la desafíen emocionalmente. Se rodea de personas frías, distantes o inestables porque, en algún nivel, siente que esas son las relaciones que merece. Lo predecible en el sufrimiento se vuelve más cómodo que la incertidumbre del afecto verdadero. Y así comienza el autoabandono, no con una gran decisión dramática, sino con pequeñas elecciones cotidianas. No pedir ayuda, no expresar lo que se necesita, no establecer límites, no cuidar el propio corazón. Cada gesto omitido es una forma de confirmar la idea de que lo que se siente no importa tanto, de que lo que se necesita no es urgente, de que el dolor puede esperar o simplemente ser ignorado. Con el tiempo, esta forma de vivir se transforma en identidad. La persona deja de ver el rechazo como una experiencia externa y empieza a incorporarlo como parte de sí. Soy difícil de amar, seguro se cansará de mí. Si supiera cómo soy realmente, se iría. Estas frases se repiten internamente como mantras oscuros que moldean la manera en que se ve y se relaciona. La psicología clínica las llama creencias nucleonegativas, y son tan poderosas que determinan no solo las relaciones amorosas, sino la manera en que una persona interpreta cada interacción social. Un silencio ya no es solo un silencio, es una señal de desaprobación. Un olvido ya no es un accidente, es una prueba de abandono. Todo empieza a leerse bajo la lupa del no soy suficiente, incluso cuando no hay evidencia real que lo justifique. Y aquí es donde el fenómeno alcanza su punto más destructivo. La persona ya no necesita que nadie la rechace. Ella misma lo hace, de manera constante. Se habla con dureza, se compara con los demás, minimiza sus logros, justifica el maltrato, se disculpa por existir. Y sobre todo, deja de pedir, deja de expresar deseo, de manifestar ternura, de mostrarse vulnerable. Porque siente, muy en el fondo, que al hacerlo pone al otro en una posición incómoda, que incomoda con su simple necesidad de ser amada. Este es el corazón del autoabandono emocional. El momento en que ya no se espera amor, sino que se asume como una excepción a la regla del merecimiento afectivo. Lo más inquietante es que, desde fuera, muchas veces nadie lo nota. Son personas funcionales,
incluso exitosas. Trabajan, estudian, cuidan a otros. Pueden parecer alegres, fuertes, generosas. Y lo son. Pero debajo de esa funcionalidad hay un vacío afectivo que nadie ha tocado. Un espacio sellado donde el amor no entra porque la propia persona no sabe cómo abrir la puerta. O peor aún, no cree que merezca hacerlo. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve diferenciar entre la protección y la prisión. Pero hay algo más, algo que la psicología profunda ha comenzado a explorar: el deseo oculto de ser contradicho. Aunque la persona diga, no me ames, no lo merezco, una parte suya, pequeña pero intacta, grita en silencio para que alguien no se rinda, para que alguien vea más allá, para que alguien se quede. Ese grito no siempre es escuchado, pero nunca desaparece. Es el fragmento más humano de quien vive en autonegación, la esperanza prohibida de que, quizá, un día, el amor no huya al verla tal como es. Y es en ese espacio oculto, donde la negación se mezcla con el anhelo, que se abre el umbral hacia el siguiente capítulo, el momento en que dejamos de preguntarnos por qué no somos amados y empezamos a mirar cómo nuestra historia colectiva moldeó esa creencia. No todo nace en la mente individual. A veces, lo que creemos sobre nosotros mismos es apenas el eco de una voz más antigua, más colectiva, más compartida de lo que nos atrevemos a imaginar. Porque hay entornos, hogares, círculos, historias familiares enteras, donde el amor no se entrega como un derecho, sino como un premio raro, frágil y condicionado. Y cuando creces ahí, en medio de afectos racionados y palabras que siempre parecen llegar tarde, tu cuerpo aprende a vivir en alerta y tu corazón empieza a construir una lógica extraña. Si tengo que ganarme el amor todo el tiempo, entonces quizás no lo merezco por completo, y esa idea se queda. No como un pensamiento que puedas cuestionar fácilmente, sino como una atmósfera silenciosa que habitas, incluso cuando no la nombras. Las dinámicas familiares son, muchas veces, el primer molde emocional que recibimos. En ellas se aprende lo que es el amor, lo que se espera de uno, lo que se castiga, lo que se calla. La psicología sistémica afirma que, en hogares donde las emociones fueron gestionadas desde la represión o la indiferencia, las generaciones siguientes heredan no solo el lenguaje emocional limitado, sino también la creencia de que el afecto es una moneda que se gana o se pierde. Así, muchos niños se convierten en adultos que no saben recibir cariño sin sentir deuda, que no saben ser amados sin sentirse observados, que no saben descansar en el vínculo sin pensar cuánto durará. En estas familias, a veces no hubo violencia explícita, solo ausencias, frialdad, silencios que pesaban más que los gritos, o amor demasiado volátil, demasiado condicionado, demasiado confundido con expectativas imposibles. Y entonces, la mente del niño no encuentra un lugar seguro para alojar su afectividad y decide hacer algo desesperado pero funcional: guardarla. Esconde su necesidad de ternura, reduce su deseo de cercanía, aprende a no mostrar que le duele. Y con el tiempo, ya no sabe si eso fue decisión o destino. Solo sabe que pedir amor da miedo, porque en su memoria, amor y riesgo quedaron enlazados para siempre. Pero el entorno familiar no es el único espacio donde se moldea la creencia de no merecer amor. También están las dinámicas escolares, sociales, incluso culturales. Vivimos en sociedades que exaltan la autosuficiencia, que glorifican la dureza emocional, que premian a quienes no molestan con sus necesidades. Y así, poco a poco, el mensaje se vuelve colectivo. Sentir demasiado es ser débil. Pedir es ser carente. Mostrar dolor es ser dramático. Entonces, sin darnos cuenta, vamos escondiendo partes de nosotros para encajar. Y cada vez que escondemos algo real, una pequeña parte interna comienza a convencerse de que ese algo no era digno de ser visto, ni amado. Los grupos de amigos también cumplen su rol en este proceso, sobre todo cuando están formados por personas que aprendieron lo mismo. Entonces, el afecto se vuelve sarcasmo. La ternura se esconde detrás del humor. La profundidad se evita con distracciones. Todos ríen, todos acompañan, pero nadie se mira de verdad. Y en medio de esa supuesta compañía, crece la sensación silenciosa de soledad, porque no es lo mismo estar rodeado que sentirse visto. Y cuando esa diferencia se vuelve evidente, aparece el pensamiento más doloroso de todos: ni siquiera entre quienes me quieren logro sentirme amado. Lo más complejo de este fenómeno es que muchas veces se vive como si fuera un problema individual, como si el peso fuera solamente tuyo. Pero lo cierto es que la autonegación afectiva no es solo una cuestión de autoestima. Es también el resultado de sistemas enteros que han fallado en enseñarnos a vincularnos desde la apertura, desde la ternura, desde la vulnerabilidad no castigada. Nos enseñaron a sobrevivir, sí, pero no a ser amados.
Y por eso, cuando alguien intenta acercarse con cariño sincero, el cuerpo se tensa, la mente se protege, el corazón se esconde, no por rechazo, sino por miedo a no saber qué hacer con eso. La antropología emocional señala que muchas culturas perpetúan arquetipos del amor basado en mérito, sacrificio o sufrimiento. Y quienes crecen dentro de esas narrativas terminan creyendo que el amor solo llega después de haberlo pagado con dolor. Por eso, cuando aparece alguien que ofrece amor libremente, sin condiciones, sin exigencias, no se confía, se sospecha, porque no encaja con lo que se aprendió, porque parece demasiado fácil, porque despierta la herida profunda de quien nunca supo lo que era recibir sin demostrar, sin luchar, sin perder antes. Pero entender que esta lógica es colectiva, que no nació contigo, que te fue enseñada, que otros también la arrastran, puede ser el primer gesto de compasión contigo mismo. Porque si lo que sientes no es culpa tuya, entonces también puede dejar de ser tu condena. Y ahí, en ese punto donde la conciencia se abre y se amplía, empieza a surgir la posibilidad de algo nuevo. Reescribir el vínculo con el amor no desde el juicio, sino desde el permiso, no desde el esfuerzo, sino desde la aceptación. Y es desde esa rendija, desde ese respiro hondo, que nace la siguiente pregunta. Si me atrevo a dejar entrar lo que siempre creí que no merecía, ¿qué versión de mí podría aparecer? No es fácil volver a recibir lo que durante tanto tiempo se aprendió a rechazar. Cuando una persona ha vivido años convencida de que no merece amor, incluso los primeros gestos de afecto sincero pueden sentirse como una amenaza. No porque el amor lastime, sino porque toca fibras dormidas, recuerdos encapsulados, emociones que habían sido cuidadosamente selladas para evitar desbordes. Por eso, cuando el afecto aparece, la reacción más común no es la gratitud, sino el miedo. Y ahí es cuando entra en escena algo más profundo, más delicado, más necesario que cualquier consejo externo. Un protocolo de reconexión interna. No para forzar el amor, ni para fingir aceptación, sino para aprender muy lentamente a no sabotearlo antes de que tenga la oportunidad de echar raíces. Este protocolo no se trata de obligarte a confiar, sino de enseñarle a tu cuerpo que puede hacerlo sin morir en el intento. Porque la desconfianza no está solo en la mente, está en los músculos que se tensan, en la voz que tiembla, en la mirada que se desvía justo cuando alguien te ofrece algo auténtico. Según estudios de neuropsicología afectiva realizados en la Universidad de Leiden, quienes han internalizado la creencia de no ser dignos de amor activan respuestas fisiológicas similares al estrés postraumático cuando reciben atención emocional. El corazón se acelera, la respiración se agita, el sistema nervioso reacciona como si estuviera frente a un peligro. Y lo más paradójico es que ese peligro es precisamente lo que han deseado toda la vida. El primer paso del protocolo, entonces, no es decirte que mereces amor, es dejar de escapar cada vez que aparece, es quedarte un segundo más en ese abrazo que incomoda, es no cambiar de tema cuando alguien te mira con ternura, es resistir el impulso automático de hacer una broma cuando alguien te dice algo bonito. Esos segundos de permanencia, que parecen tan pequeños, son en realidad aperturas neurológicas que comienzan a entrenar al cuerpo en una nueva narrativa. Esto no es peligro. La repetición de estos momentos, aunque incómodos, comienza a debilitar la antigua asociación entre amor y amenaza. El segundo paso consiste en observar con honestidad tus mecanismos de sabotaje, porque quien no se siente digno de amor suele poner a prueba constantemente a quienes lo rodean, no por maldad, sino por miedo. Retira emocionalmente para ver si el otro insiste, se cierra de golpe para comprobar si el otro se queda, se minimiza para medir si el otro nota. Son pruebas inconscientes que no buscan confirmar el amor, sino anticipar el abandono. Pero cada vez que lo haces, sin querer, estás colaborando con la vieja creencia de que el amor nunca es fiable. Y aunque esa estrategia te da una sensación momentánea de control, a la larga refuerza tu desconexión. El tercer paso es permitirte expresar deseo sin culpa, porque quien se siente indigno suele pedir poco, amar en silencio, necesitar en secreto. Pero el amor necesita contacto, necesita ser nombrado, necesita ser compartido, expresar quiero que te quedes, necesito un abrazo, me hizo bien escucharte hoy, no te vuelve débil, te vuelve humano. Y si tiembla la voz al decirlo, está bien. El temblor es señal de que estás atravesando una frontera antigua, la frontera entre la carencia aprendida y la ternura posible. El cuarto paso de este protocolo es uno de los más profundos: aprender a recibir sin negociar. Muchos llevan toda la vida creyendo que el afecto solo se obtiene si lo merecen, si devuelven algo, si no molestan. Pero el amor real no funciona como transacción. No te lo ganas, lo compartes.
No lo pagas, lo sostienes. Cuando alguien te ama, no te está evaluando, está viéndote. Y permitirte recibir eso sin sentir que debes compensar cada gesto es un acto radical de sanación. Es mirar el cariño como un derecho emocional básico, no como una recompensa por buen comportamiento. El quinto paso consiste en revisar tu diálogo interno. Porque no basta con que alguien te ame si tú sigues repitiéndote, en silencio, que eso no puede durar. La autonegación no se interrumpe con abrazos ajenos, sino con nuevas frases sembradas dentro de ti. No se trata de afirmaciones vacías, sino de pequeñas verdades repetidas con constancia. Puedo quedarme. No es un error que me quieran. No tengo que desaparecer para ser aceptado. Estas frases no tienen el poder de cambiarlo todo de golpe, pero sí de abrir grietas en la estructura que te mantenía aislado. Y el sexto paso, el más sutil de todos, es practicar la gratitud hacia ti mismo por cada avance, por más pequeño que sea, porque quien vivió años sin amor no necesita presión, necesita compasión, no necesita exigencias, necesita validación. Cada vez que no huyes, que no te saboteas, que no rechazas el gesto sincero de alguien, has ganado una batalla invisible que solo tú puedes entender. Y cada una de esas batallas, aunque parezca mínima, va sumando terreno dentro de ti. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no estás sobreviviendo al amor. Estás viviéndolo. Este protocolo no es una solución rápida, ni una fórmula perfecta. Es un camino de reconexión que se recorre con paciencia, con miedo y con esperanza. Y cuando comienzas a caminarlo, aparece la pregunta inevitable, esa que cierra este ciclo con la fuerza suave de lo verdadero. ¿Y si el amor nunca fue algo que debías merecer, sino algo que siempre estuvo esperando que te permitieras recibirlo? Hay un momento, silencioso y devastador, que llega sin anunciarse. No es un grito, no es un colapso, no es un abandono. Es más sutil, más cruel. Es ese instante en el que alguien te ofrece amor, y tú, sin levantar la voz, sin moverte siquiera, lo dejas caer. No porque no lo quieras, no porque no lo necesites, sino porque algo en tu interior, antiguo, escondido, implacable, susurra que ese amor no es para ti, que te lo dieron por error, que pronto se darán cuenta, y entonces lo dejas pasar, como quien deja caer una joya en el fondo de un río, no por desprecio, sino por miedo a romperla con tus manos sucias de duda. Ese es el verdadero abismo, no la soledad, sino la imposibilidad de dejar que el amor te toque. El amor no es solo un sentimiento que se ofrece, es también un acto que se permite. Y cuando no te crees digno, cuando llevas años viéndote desde la grieta de lo insuficiente, no importa cuánto amor te rodee, siempre habrá una capa invisible, una membrana emocional, que lo filtrará todo hasta que no quede nada. La filosofía existencialista ya lo advertía. El mayor acto de libertad no es dar amor, sino aceptarlo, porque al recibirlo te reconoces como sujeto valioso. Y eso, para quien ha vivido años en la periferia de sí mismo, es más aterrador que cualquier rechazo. Sartre hablaba del mirar del otro como una fuerza que nos define, que nos revela. Pero si ese mirar nos encuentra en ruinas internas, si no hemos construido una narrativa interna de merecimiento, entonces el amor se vuelve un espejo deformado. Vemos ternura y sentimos amenaza. Nos dan afecto y traducimos obligación. Nos ofrecen permanencia y tememos pérdida. Desde la neurociencia, este fenómeno tiene nombre: disonancia afectiva. El cerebro, habituado al castigo o al vacío, no sabe cómo procesar el afecto auténtico. Se activa la amígdala, se elevan los niveles de cortisol, se genera una respuesta fisiológica de alerta. En resumen, el amor desencadena en nosotros los mismos mecanismos que el peligro. ¿Cómo, entonces, recibir lo que el cuerpo interpreta como amenaza? La respuesta no es inmediata ni mágica, es profundamente espiritual. Comienza en el silencio íntimo de reconocer que el dolor que sentiste no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad dejar de repetirlo. Porque nadie puede entregarte una autoestima envuelta para regalo. Nadie puede convencerte de que eres amable si tú mismo no te concedes ese veredicto. El amor empieza a ser posible cuando dejas de luchar contra él, cuando dejas de buscar pruebas y comienzas a sostener presencias. El filósofo Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad. Y en el terreno del amor, esa libertad se siente como vértigo porque implica soltar los mecanismos antiguos, la ironía como defensa, la distancia como refugio, el autosabotaje como estrategia. Implica presentarte frente al otro tal como eres, con tus heridas abiertas, tus temblores, tus carencias, y aún así, quedarte, no huir, no esconderte,
No volver al abismo conocido solo porque es más cómodo que el afecto incierto. Aceptar el amor es también aceptar la posibilidad de perderlo. Y eso lo hace aún más valioso, porque quien ama desde la plenitud no lo hace para que lo llenen, sino para compartir lo que brota. Y quien se permite ser amado no lo hace porque lo necesita desesperadamente, sino porque ha entendido que lo merece, aunque no lo haya tenido antes. Hay una escena invisible que se repite en la vida de quien no se cree digno de amor. Alguien lo mira con ternura, y él desvía la mirada. Alguien lo llama con dulzura, y él finge no escuchar. Alguien le dice, te quiero, y él contesta con un silencio armado de dudas. Esa escena, tan simple, contiene la tragedia y la posibilidad, porque cada vez que sucede, también existe la opción de no repetirla, de mirar de vuelta, de decir yo también, de quedarse, aunque tiemble, de abrir la mano, aunque duela. Y quizás ahí reside la semilla de la transformación, no en entender por qué creíste que no eras digno, sino en empezar a actuar como si lo fueras, aunque no lo sientas aún, aunque la voz interna aún grite lo contrario. Porque en el eco de ese gesto valiente, recibir sin condiciones, permanecer sin garantías, amar sin esconderte, comienza a escribirse una historia nueva. Una historia en la que no tienes que ser perfecto para ser amado, solo presente, solo honesto, solo tú. Así termina este viaje, no con una certeza, sino con una pregunta que queda resonando como un eco suave, profundo y eterno. ¿Y si no tienes que cambiar para merecer amor, sino recordar que nunca dejaste de ser digno de él?